Lo que no se daban cuenta era que estaban en la puerta de alguien que había pasado años exigiendo responsabilidades a las fuerzas del orden por mala conducta. La mujer en la puerta no iba a dejarse intimidar por chalecos tácticos o insignias. Ella comprendía la autoridad de una manera que aquellos agentes no podían. Y en los siguientes 25 minutos, ella desmantelaría por completo sus suposiciones. Antes de continuar, digan su estado o ciudad en los comentarios. Y si aún no lo han hecho, pulsen el botón de suscribirse. Esta historia se intensifica rápidamente. Alexandra Hayes, de 36 años, no era una fiscal federal cualquiera. Mientras otros de su edad se centraban en el derecho corporativo o en ascender en la escala profesional, Alexandra se había dedicado a procesar la mala conducta policial, las violaciones de los derechos civiles y los registros ilegales. Nacida y criada en un barrio obrero de Richmond, había presenciado de primera mano cómo se podía abusar de la autoridad. Esa experiencia había guiado sus elecciones de carrera, alimentando su determinación de exigir responsabilidades a las fuerzas del orden. Tras graduarse, magna cum laude, de la Facultad de Derecho de la UBA y trabajar como pasante para un juez federal de apelación especializado en procedimiento penal, Alexandra rechazó ofertas de bufetes de abogados muy bien remunerados para unirse a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Se centró en casos de corrupción pública y mala conducta policial. Durante los últimos 4 años, se había ganado una reputación por sus meticulosas investigaciones, una tasa de condenas superior al 90% en casos contra agentes y un enfoque intrépido que desestabilizaba incluso a los detectives experimentados. Lo que hacía formidable a Alexandra no era solo su conocimiento de la ley, era su experiencia en procedimientos policiales. Había pasado años observando operaciones, revisando grabaciones de cámaras corporales, analizando miles de informes policiales y estudiando las tácticas de los agentes. Podía identificar declaraciones juradas falsificadas y órdenes de registro inconstitucionales casi al instante. Esa mañana, 3 agentes de Richmond estaban a punto de descubrir por qué. Alexandra vivía en una casa adosada renovada en el barrio de Churchill. Su unidad en el segundo piso era su residencia. En el primer piso, su vecino Carlos Ramírez, de 32 años, un ilustrador, se mantenía mayormente reservado. El primo de Carlos, Manuel, estaba bajo investigación policial por actividades relacionadas con drogas. Carlos no estaba involucrado, pero esa distinción sería ignorada por los agentes. Los agentes habían estado vigilando a Manuel durante meses. Durante una visita, lo vieron entrar al edificio de Carlos durante 20 minutos con una bolsa de lona. Esa única observación los convenció de que había actividad ilegal en el edificio, aunque no tenían idea de qué unidad. El viernes por la tarde, presentaron una solicitud de orden judicial que contenía afirmaciones no verificadas, informantes confidenciales fabricados y declaraciones falsas sobre compras controladas. La orden cubría todo el edificio. Los agentes Robert Callahan, líder detective con 16 años en el cuerpo, Lynn Tran y Olivia Harper, llegaron antes de las 7 de la mañana. Callahan, de 44 años, había sido exonerado 2 veces en investigaciones previas de asuntos internos relacionadas con órdenes judiciales cuestionables. Lynn y Olivia, más jóvenes y menos experimentadas, seguían las directrices de Callahan sin cuestionarlas. Alexandra, terminando su café matutino, oyó los golpes y fue a la puerta, todavía en pantalones de chándal y una camiseta,
con el pelo húmedo. A través de la ventana de la puerta, vio a 3 agentes uniformados esperando. «Apartaos», ordenó Callahan. «Necesito ver vuestra orden», dijo Alexandra. «No tenéis por qué verla», insistió Callahan. «Sí, debo. La cuarta enmienda lo exige. Cualquier agente que ejecute una orden judicial debe mostrársela al residente antes de entrar», explicó Alexandra. Callahan intentó intimidarla. «Estáis interfiriendo en una investigación policial. Eso es un delito, y intentar un registro sin los procedimientos constitucionales adecuados podría acarrear cargos federales», replicó Alexander. Luego hizo la pregunta que Callahan no podía responder sin exponerse. «¿Se obtuvo esta orden bajo su supervisión?» «Sí», admitió a regañadientes. Alexandra sonrió levemente. Se identificó como fiscal federal, especializada en mala conducta policial y violaciones de derechos civiles. Dejó claro que escalaría el asunto si intentaban entrar sin una orden válida. Una pregunta rápida para los espectadores. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando las fuerzas del orden intentan extralimitarse contra alguien que puede procesarlas? Dejen un comentario abajo. Callahan intentó mostrar la orden a través de la rendija de la puerta, pero Alexandra pidió que se la deslizaran por debajo para poder leerla detenidamente. Sus ojos detectaron rápidamente exageraciones, afirmaciones falsas y tergiversaciones. «¿Quién es vuestro informante confidencial?», preguntó. «¿Qué compras controladas ocurrieron? Fechas, horas, cantidades. Están en el expediente», dijo Callahan vagamente. «Necesito el número de caso», dijo ella. A regañadientes se lo dio. Alexander señaló que la orden cubría ambas unidades cuando solo había sospechas sobre una, explicando que las órdenes generales violan la cuarta enmienda. Su pregunta final selló su decisión. Eran conscientes de que la jueza Miriam Connelly revisa personalmente las órdenes de registro en busca de especificidad y causa probable. Ella no autorizaría un registro tan amplio sin estar completamente informada. Callahan se quedó helado. Su equipo se dio cuenta de la enormidad de su error. Estaban intentando un registro a alguien con el conocimiento, la autoridad y los recursos para hacerles rendir cuentas. Alexander les dio 2 opciones: marcharse inmediatamente y enfrentarse a investigaciones internas, o proceder con un registro ilegal y enfrentarse a un procesamiento federal por privación de derechos bajo color de ley, que conlleva hasta 5 años por cada cargo. Tras una tensa pausa, Callahan optó por marcharse. El equipo retrocedió. Alexandra conservó la orden como prueba y se puso inmediatamente en contacto con su supervisor y la unidad de corrupción pública del FBI. A las 8 de la mañana ya se estaban llevando a cabo múltiples investigaciones. Al lunes siguiente, Callahan estaba en suspensión administrativa. Una auditoría de sus solicitudes de órdenes judiciales anteriores reveló un patrón de exageraciones, informantes falsos y órdenes judiciales amplias e impropias. Otros agentes de la unidad también estaban implicados. Aquí tenéis una pregunta. ¿Deberían los agentes que participan repetidamente en prácticas de órdenes judiciales ilegales enfrentarse a responsabilidad penal y no solo a medidas disciplinarias administrativas? Comentad abajo. Se esperaban demandas civiles de residentes sometidos a registros ilegales que ascendieran a $7 millones. Alexandra había transformado lo que podría haber sido una violación rutinaria en una operación importante de rendición de cuentas. Esa confrontación de 25 minutos cambió el panorama para el Departamento de Policía de Richmond
y se convirtió en un caso de estudio en la aplicación de los derechos constitucionales. Todo comenzó porque Alexandra se negó a apartarse. A media mañana, Alexandra Hayes ya había movilizado múltiples canales para garantizar la rendición de cuentas. Llamó a su supervisor en la oficina del fiscal de los Estados Unidos, a la unidad de corrupción pública del FBI y a la unidad de asuntos internos del Departamento de Policía de Richmond. En cuestión de horas, se estaban llevando a cabo 3 investigaciones separadas centradas en el oficial Robert Callahan y sus prácticas de solicitud de órdenes judiciales. La revisión de órdenes judiciales anteriores reveló un patrón preocupante. Durante los 3 años anteriores, Callahan había presentado 24 solicitudes con problemas similares: causa probable vaga, informantes confidenciales fabricados y órdenes judiciales que cubrían edificios enteros en lugar de unidades específicas. Muchas de las personas objetivo provenían de barrios históricamente marginados, lo que suscitaba preocupación por el sesgo sistémico en su unidad. Alexandra no se detuvo en la identificación de prácticas ilegales. Consultó con abogados de derechos civiles para evaluar los daños potenciales para las víctimas de registros inconstitucionales. Las estimaciones preliminares sugirieron que las liquidaciones podrían ascender a $7 millones, una cifra que causó revuelo en el Departamento de Policía de Richmond y en el gobierno de la ciudad. Para el viernes, Callahan había sido suspendido administrativamente. Sus compañeros, Lynn Tran y Olivia Harper, fueron suspendidos a la espera de revisión. Aunque no habían redactado ninguna orden, habían ejecutado registros bajo la dirección de Callahan y ahora estaban enredados en la investigación más amplia. La oficina de Alexander comenzó a requerir expedientes, grabaciones de cámaras corporales e informes policiales. Documentaron meticulosamente cada tergiversación en las solicitudes de órdenes judiciales de Callahan. Cada expediente se cotejó con declaraciones de testigos de residentes cuyos hogares habían sido registrados. Muchas de estas redadas no habían arrojado pruebas. Sin embargo, los residentes informaron de cerraduras rotas, puertas dañadas y robo de propiedad personal, una consecuencia común de los registros ilegales. Mientras tanto, los fiscales federales prepararon cargos penales. Callahan se enfrentó a posibles violaciones según el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 242, privación de derechos bajo color de ley, y falsificación de información en solicitudes de órdenes judiciales. Cada cargo conllevaba hasta 5 años de prisión federal. La evidencia era sólida. Múltiples tergiversaciones, un historial de órdenes judiciales cuestionables y grabaciones de cámaras corporales de él intentando ejecutar un registro ilegal en la propia Alexandra. Asuntos Internos documentó los hallazgos, pero luchó por navegar las consecuencias. Esto no era meramente mala conducta administrativa, era criminal. La mala conducta de los oficiales a este nivel atrajo la atención nacional y el Departamento de Policía de Richmond se enfrentó a un escrutinio significativo por parte de la Fiscalía General de Virginia. Alexandra se coordinó con abogados civiles para notificar a los residentes afectados. Se enviaron cartas a 22 personas que habían sido objeto de órdenes judiciales ejecutadas por la unidad de Callahan durante los últimos 3 años. Se invitó a los residentes a unirse a una demanda civil contra la ciudad, que buscaba indemnizaciones por registros ilegales y violaciones de los derechos constitucionales. Los expertos proyectaron que las liquidaciones alcanzarían los $7 millones una vez que se sumaran los honorarios legales y las indemnizaciones.
Para la segunda semana, la historia había captado la atención de los medios locales. Los principales medios de comunicación de Richmond cubrieron el intento de incursión a una fiscal federal y las investigaciones posteriores. Alexandra se mantuvo mesurada en sus declaraciones públicas, enfatizando los hechos sobre el sensacionalismo. Explicó que ningún oficial estaba por encima de la ley y que la rendición de cuentas era esencial para la confianza pública. Al mismo tiempo, Alexandra y su equipo comenzaron a prepararse para el juicio. Anticipó que Callahan afirmaría haber actuado de buena fe, confiando en la aparente autorización del juez magistrado. Alexandra había anticipado esta defensa. Conocía personalmente a la jueza y entendía su riguroso proceso de revisión. Cualquier tergiversación en la solicitud de la orden judicial sería innegable. Para Lynn Tran y Olivia Harper, la situación era más matizada. No fueron acusadas penalmente, pero sus roles en la ejecución de órdenes judiciales cuestionables fueron escrutados. Ambas oficiales finalmente acordaron renunciar al departamento a cambio de inmunidad de procesamiento. Esto evitó un juicio prolongado que podría haber desviado la atención del caso principal. Las demandas civiles procedieron en paralelo. La oficina de Alexandra proporcionó testimonios y pruebas para demostrar que los residentes habían sufrido daños reales, daños a la propiedad, registros ilegales y angustia emocional. La ciudad optó por llegar a un acuerdo en lugar de arriesgarse a litigios prolongados y un escrutinio público adicional. A finales de año, se aprobaron acuerdos por un total de $7 millones, una cifra que incluía compensación por pérdidas materiales e indemnizaciones punitivas para señalar que las violaciones de los derechos constitucionales no serían toleradas. Mientras tanto, el caso penal federal contra Callahan avanzó. Los investigadores descubrieron que tenía un historial de presentación de órdenes judiciales cuestionables los viernes por la tarde, un momento en que los magistrados a menudo se apresuraban a tramitar documentos antes de irse para el fin de semana. Emergió un patrón claro: tergiversaciones de causa probable, exageradas afirmaciones de vigilancia y fabricados informantes confidenciales. Durante las audiencias previas al juicio, Alexandra desmanteló metódicamente la defensa de Callahan. Presentó grabaciones de cámaras corporales, declaraciones juradas y comunicaciones internas que mostraban falsificaciones deliberadas. La fiscalía demostró que Callahan sabía que su solicitud de orden judicial era defectuosa, pero procedió de todos modos. Testigos de registros anteriores corroboraron los daños causados por estas acciones. ¿Alguna vez han pensado en el daño que puede hacer un solo oficial deshonesto a lo largo de varios años? Dejen sus pensamientos en los comentarios. El juicio de Callahan duró 3 semanas. Las deliberaciones del jurado tomaron 6 horas. Fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 5 años de prisión federal, marcando un precedente significativo en Virginia para hacer que los oficiales de policía rindan cuentas penalmente por registros ilegales y tergiversaciones en las órdenes judiciales. La influencia de Alexandra se extendió más allá de la sala del tribunal. El Departamento de Policía de Richmond implementó reformas, incluida una revisión legal obligatoria de cada solicitud de orden judicial, capacitación integral sobre la Cuarta Enmienda y una supervisión más estricta de los detectives que ejecutan órdenes judiciales de alto riesgo. Se contrató a un auditor externo para revisar las solicitudes de órdenes judiciales trimestralmente, garantizando que ningún oficial pudiera explotar las lagunas procesales.
Los acuerdos civiles y las condenas penales enviaron un mensaje claro. Los registros ilegales y el abuso de autoridad conllevan consecuencias reales. Los residentes que habían sufrido bajo la unidad de Callahan recibieron compensación y la cultura del departamento comenzó a cambiar bajo un escrutinio intensificado. La carrera de Alexandra floreció. Fue ascendida a fiscal principal de juicios en la unidad de corrupción pública y asignada para supervisar las investigaciones de otras unidades policiales con historiales de mala conducta. También comenzó a dar conferencias en facultades de derecho y a capacitar a agentes federales sobre cómo reconocer el fraude en las órdenes judiciales. Pero la historia no terminó ahí. El Departamento de Policía de Richmond se enfrentó a demandas continuas de residentes adicionales afectados por los patrones de mala conducta de Callahan. Estos casos, aunque de menor alcance, reforzaron el precedente de que las violaciones constitucionales por parte de las fuerzas del orden no podían ser ignoradas. Alexandra trabajó con la ciudad para garantizar que los acuerdos fueran justos y que los oficiales responsables de mala conducta rindieran cuentas. Este caso también puso de relieve cuestiones sistémicas dentro de los departamentos de policía en todo el país. Las divisiones de asuntos internos a menudo carecen de la independencia para perseguir la mala conducta criminal de manera efectiva. Oficiales como Callahan pueden ser exonerados repetidamente debido a una supervisión insuficiente o a la lealtad institucional. Se necesitó una fiscal federal con autoridad y experiencia para intervenir. Para los residentes comunes, las lecciones fueron claras. Conozcan sus derechos, exijan ver las órdenes judiciales y comprendan los límites de la autoridad policial. La confrontación de Alexandra en su puerta se convirtió en un caso de estudio en las facultades de derecho, ilustrando el poder del conocimiento, la autoridad y la aplicación adecuada de los procedimientos. Al final de este capítulo, Richmond tenía un nuevo estándar de rendición de cuentas. Los oficiales entendieron que el fraude en las órdenes judiciales y los registros ilegales podían resultar en procesamiento federal, responsabilidad civil y la pérdida permanente de sus carreras en las fuerzas del orden. El acuerdo civil de $7 millones subrayó las consecuencias del mundo real de la mala conducta procesal. Alexandra Hayes no solo había evitado un registro ilegal esa mañana. Había expuesto problemas sistémicos, procesado comportamientos criminales, asegurado una compensación civil sustancial para las víctimas y aplicado reformas que protegerían a los residentes durante años. Y todo comenzó con su negativa a apartarse esa mañana en Virginia. Tras la condena del oficial Robert Callahan, los efectos dominó en las comunidades policiales y legales de Richmond fueron inmediatos y profundos. Alexandra Hayes no se detuvo en el único caso penal. Su oficina asumió una misión más amplia para garantizar que se abordaran plenamente las prácticas de registro ilegales en la unidad de narcóticos del Departamento de Policía de Richmond y para prevenir abusos adicionales. La ciudad se dio cuenta rápidamente de que los $7 millones en acuerdos civiles eran solo el comienzo. Las investigaciones de Alexandra descubrieron que la unidad de Callahan había ejecutado al menos 27 registros cuestionables en los últimos 3 años, muchos basados en órdenes judiciales generalizadas o fabricadas. Los residentes testificaron sobre daños significativos a la propiedad, pérdidas financieras y traumas emocionales. Las familias informaron de puertas rotas,
aparatos electrónicos robados y vidas alteradas. Los acuerdos pagados con la póliza de seguro de la ciudad y los fondos municipales enviaron un mensaje claro. Las violaciones procesales tendrían consecuencias tangibles. Internamente, el Departamento de Policía de Richmond se enfrentó a un intenso escrutinio. La jefa de policía Marlene Whitaker convocó una reunión de emergencia con todo el personal de mando para implementar reformas inmediatas. Cada solicitud de orden judicial ahora requería la revisión de un asesor legal dedicado antes de ser presentada a un magistrado. Los detectives se sometieron a un curso de 40 horas sobre el cumplimiento de la Cuarta Enmienda, enfatizando la importancia de la especificidad, la causa probable legítima y las consecuencias de la tergiversación. Las cámaras corporales, previamente opcionales, se volvieron obligatorias para todas las ejecuciones de órdenes de registro. Cualquier oficial que manipulase o no activase una cámara enfrentaría medidas disciplinarias, incluida la posible destitución. Se contrató a un auditor independiente para revisar las solicitudes de órdenes judiciales trimestralmente y se presentaron informes directamente a la oficina del fiscal general de Virginia. Mientras tanto, la supervisión federal garantizó que el cambio cultural no fuera meramente performativo. La oficina de Alexandra colaboró con el Departamento de Justicia para supervisar el cumplimiento del departamento con las reformas. Los oficiales que habían estado involucrados en mala conducta previa fueron reasignados a roles con contacto público limitado a la espera de reentrenamiento. Aquellos que se resistieron al cumplimiento enfrentaron suspensión o destitución. El oficial Callahan, cumpliendo una condena federal de 5 años, vio el fin de su carrera en las fuerzas del orden. Su pensión fue revocada. Su licencia para ejercer la aplicación de la ley en Virginia fue invalidada permanentemente y su reputación irreparable. Las demandas civiles que acompañaron su condena penal también significaron que él personalmente enfrentó significativas responsabilidades financieras. Los $7 millones del acuerdo para los residentes fueron financiados en gran parte por el seguro de la ciudad y los fondos municipales, pero Alexandra se aseguró de que las multas disciplinarias y las órdenes de restitución lo apuntaran directamente donde fuera legalmente permisible. Otros oficiales de la unidad, como Lynn Tran y Olivia Harper, habían renunciado durante la investigación para evitar el procesamiento. Sus renuncias se registraron discretamente en los registros departamentales, como una lección de advertencia para los oficiales que consideraran seguir prácticas ilegales. Las reformas más amplias de Alexandra también se centraron en la participación comunitaria. Organizó foros públicos para explicar los derechos de los residentes durante los encuentros policiales, enfatizando la necesidad de verificar las órdenes judiciales, comprender el alcance de los registros e informar cualquier violación. Los foros tuvieron una gran asistencia y los comentarios revelaron una profunda desconfianza hacia las fuerzas del orden en los barrios históricamente sobrecargados de vigilancia. La visibilidad de Alexandra como fiscal federal, que personalmente detuvo un registro ilegal, ayudó a restaurar algo de confianza. En un plazo de 6 meses, el Departamento de Policía de Richmond informó 0 nuevas quejas relacionadas con órdenes judiciales impropias en las unidades directamente supervisadas por el equipo de investigación de Alexandra. Si bien el departamento todavía enfrentaba desafíos con otras unidades, la División de Narcóticos sirvió como modelo de rendición de cuentas y transparencia. Alexandra también trabajó
para asegurar que la comunidad legal aprendiera del caso. La orden judicial utilizada en el intento de incursión en su residencia se incorporó a los currículos de las facultades de Derecho en Virginia y otros estados. Estudiantes de Derecho analizaron cómo las declaraciones falsas, incluso las menores, podían convertir un registro legal en una violación constitucional. Estudiaron grabaciones de cámaras corporales, el lenguaje de las declaraciones juradas y las lagunas procesales, preparando así a una nueva generación de abogados y profesionales de la aplicación de la ley para identificar y prevenir faltas similares. El caso captó la atención nacional. Revistas jurídicas publicaron análisis detallados de la investigación del caso Callahan, destacando la intersección entre el derecho constitucional, la rendición de cuentas policial y la corrupción pública. Alexander Hayes fue invitado a dar conferencias y seminarios federales, enfatizando los pasos prácticos para proteger los derechos civiles contra el abuso de autoridad. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre cuánta diferencia puede hacer una persona con conocimiento y autoridad? Deje sus reflexiones en los comentarios. El incidente también generó debates legislativos en Virginia. Los legisladores consideraron proyectos de ley para fortalecer la supervisión de los departamentos de policía locales, incluyendo la notificación obligatoria a las autoridades estatales para todas las solicitudes de órdenes de registro y auditorías trimestrales de las unidades con historiales de mala conducta. Si bien no toda la legislación propuesta se aprobó de inmediato, el caso Callahan había creado un impulso para la reforma que influiría en las políticas durante años. A nivel personal, la vida de Alexandra también cambió. Aunque su decisión de confrontar a los oficiales esa mañana fue calculada, conllevaba riesgos inherentes. Recibió amenazas de partidarios de Callahan y llamadas anónimas que cuestionaban su seguridad. Las autoridades federales garantizaron su protección mientras las investigaciones estaban en curso. Alexandra también se convirtió en mentora de otros fiscales que abordaban la mala conducta policial, enfatizando el pensamiento estratégico, el conocimiento legal preciso y el coraje para enfrentar la autoridad cuando fuera necesario. Para la comunidad de Richmond, el caso sirvió como una advertencia y una lección. Los residentes aprendieron la importancia de comprender sus derechos bajo la Cuarta Enmienda, los riesgos de la autoridad policial sin control y el impacto de una supervisión vigilante. Grupos de defensa comenzaron a referenciar el caso de Alexandra en sesiones de capacitación, enseñando a los ciudadanos cómo documentar e informar sobre registros ilegales y cómo exigir responsabilidades a los oficiales. Las reformas iniciadas en Richmond influyeron en jurisdicciones vecinas. Fairfax, Norfolk y Charlottesville revisaron sus propias unidades de narcóticos y operaciones especiales para identificar patrones de posible mala conducta. Alexandra brindó consultoría y orientación, asegurando que su experiencia se extendiera más allá de Richmond. Mientras tanto, Alexandra continuó su labor fiscal. Amplió su carga de casos para incluir violaciones de derechos civiles, quejas de uso excesivo de la fuerza y casos de manipulación de pruebas. Su tasa de condenas se mantuvo alta, superando el 85%, demostrando que una preparación cuidadosa, la experiencia legal y la integridad inquebrantable podían lograr resultados significativos incluso contra el poder institucional arraigado. La ciudad de Richmond, aunque enfrentaba el impacto financiero de los acuerdos, se benefició del cambio cultural más amplio.
Los oficiales actuaban con mayor cautela, las comunidades estaban mejor informadas, y los mecanismos de supervisión aseguraban que los registros ilegales pudieran detectarse y corregirse rápidamente. El liderazgo de Alexandra había creado un marco duradero para la rendición de cuentas, demostrando que la intervención proactiva podía prevenir la mala conducta sistémica antes de que escalara a responsabilidad penal o civil. Los residentes afectados por la unidad de Callahan hablaron abiertamente de su alivio. Muchos expresaron gratitud porque Alexandra no solo había detenido el registro ilegal en su residencia, sino que había garantizado que los oficiales responsables fueran procesados y que se implementaran reformas para prevenir recurrencias. Circulaban historias sobre puertas reparadas, propiedades devueltas y familias compensadas. Un recordatorio tangible de las consecuencias de la actuación policial ilegal. Los 7 millones de dólares en demandas representaron más que dinero. Fue un símbolo de justicia, rendición de cuentas y reconocimiento del daño causado. Los funcionarios de la ciudad reconocieron públicamente los acuerdos como un paso necesario para reconstruir la confianza. Las compañías de seguros, inicialmente reacias a la exposición financiera, comenzaron a abogar por controles internos más estrictos y programas de cumplimiento para mitigar riesgos futuros. La confrontación de Alexander con Callahan, esa mañana en Virginia, se convirtió en un caso de estudio en educación legal y cívica. Las agencias de aplicación de la ley la utilizaron para capacitación. Los estudiantes de Derecho la analizaron en cursos de Derecho Constitucional y los grupos de defensa la citaron como un ejemplo de rendición de cuentas efectiva. El conocimiento y el coraje de una fiscal habían transformado un único registro potencialmente ilegal en una reforma sistémica, condenas penales y acuerdos civiles multimillonarios. Si hubiera estado en la posición de Alexander, ¿habría tenido el coraje de enfrentarse a oficiales armados sabiendo el riesgo? Deje su respuesta en los comentarios. Para cuando Callahan entró en prisión, Alexander Hayes se había asegurado su legado. Demostró que el conocimiento legal combinado con la autoridad para actuar podía hacer que las fuerzas del orden rindieran cuentas. Demostró que los derechos constitucionales eran exigibles, no teóricos, y que los patrones de mala conducta podían desmantelarse mediante una investigación metódica, un procesamiento y una reforma. La historia de Alexandra sigue siendo un testimonio del poder de un individuo para hacer cumplir la ley, proteger los derechos civiles y garantizar la rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden. Un único intento de registro ilegal, detenido por conocimiento y coraje, resultó en condenas penales, 7 millones de dólares en acuerdos civiles, reforma institucional y una mayor conciencia pública de las protecciones constitucionales. Richmond nunca olvidaría esa mañana. El oficial Callahan nunca la olvidaría, y cualquier oficial que considerara eludir la ley lo pensaría 2 veces antes de presentar una orden de registro sin causa justificada. Una fiscal federal, un registro ilegal, 23 minutos en una puerta principal, y el panorama legal y policial de una ciudad cambiaron para siempre. Alexander Hayes no solo había defendido sus propios derechos, sino que había defendido los derechos de innumerables ciudadanos y había establecido un marco para una rendición de cuentas duradera. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si la encontró reveladora, asegúrese de estar suscrito porque cubro más historias como esta que necesitan ser contadas. Deje un comentario para que sepa qué cree que debería suceder en casos como estos. Nos vemos en el próximo.